Hola amigos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa de conversación. Hoy vamos a hablar de economía. Nuestro invitado es Gianluca Gardini. Gianluca es experto en economía, relaciones internacionales y estudios latinoamericanos. Él es doctor y máster en la Universidad de Cambridge y es profesor titular en la Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nuremberg. Hola Gianluca, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de SECLAM. Muchas gracias Gianluca. Gianluca, llevamos un poco más de un año sufriendo los efectos de la pandemia del COVID-19. Hace un poco menos de un año, o sea, cuando esto estaba recién comenzando, fuiste editor y coautor del libro El mundo antes y después del COVID-19. O sea, fuiste tremendamente visionario. ¿Cuál sería tu análisis hoy del estado de la economía en América Latina a un año de la pandemia? Ya, absolutamente. Bueno, muchas gracias por tus amables palabras con referencia al libro, fue un gran esfuerzo. Para contestar a tu pregunta, yo diría que la palabra clave en este momento es incertidumbre. Y Exactamente. cualquier proyección económica o cálculo de pérdidas económicas está basado en el tomar por asumido que entre mediados y finales de este año de 2021 la pandemia estará bajo control, lo que no es cierto. Mm, Son todas teorías que se basan en especulación. Entonces, a mí la especulación como académico no me gusta mucho, me gusta más basarme en los hechos. Y los hechos por ahora nos dicen que las pérdidas no han sido tan tremendas como se temía. Han ok. sido muy importantes. Estamos hablando de una pérdida de Producto Interno Bruto en América Latina de alrededor del 8,5%, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Pero comparado con el 14,15% que se temía hace casi un año, ya estamos en una condición menos dramática. Pero dicho eso, tenemos también que aceptar que América Latina no va a tener una recuperación ni rápida ni muy fuerte. De hecho, comparado con otras regiones en desarrollo, otro mercado emergente, América Latina se va a recuperar a un ritmo mucho más bajito. Mm, Por ejemplo, los países emergentes de Asia se calculan que van a crecer en los próximos años en un alrededor de 6%. África, 4%. América Latina, si todo funciona bien, va a crecer de más o menos 2,7, 2,8%. Entonces la recuperación va a ser realmente muy lenta. En una nota más positiva, ¿qué podría ayudar a la recuperación de América exactamente. Latina después del COVID? Porque claro, ahora tenemos muchos temas pendientes con el aumento de la pobreza, Mm, con el desempleo en América Latina. Bueno, hay dos factores que podrían darnos una visión, una mirada más positiva. El primer factor es el rol de China, que ha permitido el desarrollo de América Latina, un desarrollo rápido en los últimos 15 años. Bueno, ya tenemos estadísticas que demuestran que los países latinoamericanos que mejor están manejando el tema lo hacen no solo por la fortaleza de sus economías y de sus instituciones internas, sino lo hacen también por un crecimiento a pesar de la pandemia del comercio con China. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Chile y estamos hablando hasta cierto punto de Argentina. ujú. Y también se está viendo que otros países latinoamericanos que están realmente sufriendo mucho la cuestión del COVID tienen relaciones menos desarrolladas en este momento con China. Es el caso de Perú, de México, por ejemplo. Ujú. Entonces, China es el primer factor. El segundo factor es la fortaleza económica e institucional de algunos países latinoamericanos. Tomo como ejemplo Chile o los países de la Alianza Pacífico, porque estos países tienen una inflación bastante baja, ¿no? Lo que permite, de hecho, mantener la tasa de interés Mm, bastante baja, perdón por ser un poco técnico, pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que estos países tienen espacio
para endeudarse un poquito más sin pagar un costo demasiado alto. Claro. Como la deuda siempre ha sido un problema para América Latina y lo va a ser, por ejemplo, para Europa, estos indicadores nos sugieren que hay también algunos aspectos positivos y que América Latina puede construir su recuperación mirando a estos aspectos. En esta crisis también ha quedado en evidencia la desigualdad social que hay en América Latina y eso también es un tema que en la reconstrucción post-COVID tiene que estar en la discusión y en el tapete, ¿no? Absolutamente. Yo diría que esto es uno de los dos ejes de la recuperación económica, de la discusión sobre cualquier modelo o forma de recuperación económica en América Latina, porque seguro tenemos que ocuparnos de pobreza, de desigualdad, que es un problema endémico en el continente. Pero ahora también hay una nueva corriente económica, en mi opinión, muy sólida, que sugiere que también tenemos que ocuparnos de la clase media. Este es un gran problema en América Latina, porque todos los avances conseguidos con muchos esfuerzos por el continente en los últimos 20 años, con una reducción significativa de la pobreza y un crecimiento también significativo de la clase media, están en fuerte riesgo. La clase media latinoamericana sigue siendo muy vulnerable a choques externos, a choques económicos internos y también vulnerable a su propio estatus de clase media. Entonces, el peligro de volver a la pobreza está muy, muy claro. Y te diría más, este debate entre apoyar a la clase media o centrarnos en la pobreza es un falso debate, porque realmente tenemos que centrarnos en los dos aspectos. En términos de teoría económica, no solo en América Latina, un poco en todo el mundo, se discute si realmente centrarnos en el crecimiento, porque más crecemos, más recursos tenemos disponibles para el desarrollo. O si por otro lado, sería mejor sugerir un alto al crecimiento, es decir, no necesitamos crecer más, necesitamos redistribuir lo que ya hemos creado. Y otra vez, yo creo que es un falso debate porque necesitamos las dos cosas. Necesitamos tanto crecer como distribuir. Como distribuir, exactamente. Gianluca, ¿hacia dónde crees tú, hacia dónde te gustaría que se orientara la reconstrucción de la economía latinoamericana después del COVID? Bueno, este es un temazo realmente, ¿no? ¿Hacia dónde ir para empezar la reconstrucción? El primer punto, en mi opinión, es que tenemos que considerar que al centro de cualquier entendimiento económico está el ser humano. Exactamente. No es el ser humano al servicio de la economía, sino la economía al servicio del ser humano. Y el ser humano no vive, no existe aislado de su entorno biológico y natural. Somos animales rodeados por otros animales, rodeados por la naturaleza. Entonces tenemos realmente que, primeramente, tenemos que repensar nuestro rol en este mundo. Entonces la transición ecológica hacia una economía más verde, más sostenible, es imprescindible. Pero también tenemos que pensar un poco qué economía verde nos conviene. Todo el mundo habla de energía solar, pero no hay mucho espacio para un desarrollo económico latinoamericano en el contexto de la energía solar. 7 de las 10 mayores empresas que producen paneles solares son chinas. No hay ya mucho espacio. Habría, por contra, mucho más espacio en términos de energía eólica, con el viento. América Latina tiene recursos de viento en cantidad, de sobra. Y además hay más espacio para joint venture y empresa y colaboración entre empresas locales latinoamericanas e inversores extranjeros, chinos, europeos, de Estados Unidos, de la India también. Además, la reconversión a una economía verde se estima que pueda generar hasta 15 millones de nuevos puestos de trabajo en América Latina. Pero otra vez, ojo, no es todo fantástico, porque 15 millones de nuevos puestos de trabajo también se acompañarían a una pérdida de más o menos 7, 8 millones de puestos de trabajo en economías obsoletas. Pero ¿de qué economías estamos hablando? Esencialmente de ganadería
y minería, que son los sectores fuertes en América Fuertes, Latina, exactamente. económica y políticamente. Entonces se necesita una gran voluntad política de parte de las élites latinoamericanas y del mundo político latinoamericano para avanzar con una agenda verde, porque los costos de corto y mediano plazo serían más que compensados por los beneficios de largo plazo. Pero esto implica un esfuerzo político. Tiene que haber voluntad de hacer ese cambio. Totalmente. O los otros dos temas que yo considero fundamentales para darle un nuevo rumbo a la economía latinoamericana son la educación y la reforma fiscal. Estos son dos temas importantísimos. La economía del futuro está basada en conocimiento. Tenemos que dar conocimiento a los jóvenes latinoamericanos. Y también una esperanza que tenemos es que hoy llegan al mercado laboral las nuevas generaciones latinoamericanas, que son las generaciones que más educación han recibido en la historia latinoamericana. Los jóvenes que se formaron en los últimos 15, 20 años. Y por último, quiero retomar el tema de la reforma fiscal. En América Latina, el ingreso fiscal constituye alrededor del 12, máximo 15% del PIB nacional en promedio. Tenemos que llegar por lo menos al 20%. Tenemos sinceramente que luchar contra la evasión fiscal. Tenemos que mejorar el sistema de recaudamiento. En algunos casos, lo siento, a nadie le gusta escuchar que tenemos que aumentar impuestos. Pero la verdad es que los impuestos en América Latina son bajísimos, sobre todo por los apoderados y para las empresas. En estos dos sectores, con una reforma fiscal progresiva, se podrían realmente encontrar los recursos para darle un nuevo rumbo y nueva vida a la economía latinoamericana. Y qué importante que lo que dices de que la economía tiene que estar al servicio del ser humano. La economía tiene que estar al servicio de la educación de las nuevas generaciones y la economía tiene que estar al servicio de la calidad de vida de las personas. Eso es muy importante en cuanto a la reconstrucción, ¿no? Absolutamente. Yo opino que sea algo céntrico, realmente céntrico. Tenemos que considerar que el ser humano está en el centro de nuestro entendimiento de la sociedad, de la economía. Es inútil seguir con un modelo que crea riqueza para pocos, Exactamente. pobreza o dificultad para muchos. Esto no funciona y va a ser totalmente insostenible en el largo plazo. Muchas gracias, Gianluca, por tu tiempo y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Mónica. Siempre un placer conversar con vos y con los amigos y las amigas de SECLAM. Los saludos a todos y un placer compartir ideas con ustedes. Que estén bien. Muchas gracias.